14 de marzo estuve en Génova, que por cierto no nos dejaron acceder. Cuando salimos teníamos 14 antidisturbios y eran 11 personas. Quise facilitarle el teléfono al señor Feijóo. No se ha puesto en contacto conmigo. Solo espero que cualquier partido político, nos da exactamente igual porque en nuestra asociación hay personas de todo espectro político y nos gustaría tratar con todos ustedes, se pusieran en contacto. Creo que todo el mundo, si cualquier periodista, cualquiera hasta de Japón, se han puesto en contacto conmigo, no creo que sea tan difícil acceder a mi teléfono. Así que, ahora sí, muchísimas gracias. Tenemos hoy poco tiempo, tendremos poco tiempo hoy para hablar. De hecho, no es el día para hablar, al menos nosotros y nosotras, es el día para escuchar. Pero sí que me gustaría decir alguna cosa. La primera, yo llevo 10 años aquí, creo que he asistido a todas las comisiones de investigación que se han hecho en estos 10 años, todas ellas vinculadas con las malas praxis de un partido político muy determinado. Y siempre pasan dos cosas. La primera es que seguramente se diga, hoy mismo. La primera es que precisamente los representantes de ese partido político responsable de malas praxis, estoy siendo muy generoso, acaban diciendo lo mismo. No politicemos. No hay que hablar de política. Es una trampa. Primero porque todo es política. Para empezar, es política quedarte o no en la sobremesa, en un reservado, un restaurante, mientras tu gente se ahoga. Eso es política. O no, o irte a un centro de control y, por ejemplo, dar una orden a tenor de la información que tenías desde la mañana para intentar salvar a tu gente. Su propio padre murió exactamente 16 minutos antes de que sonara una alarma. Seguramente la alarma le sonó en su móvil demasiado tarde. Eso es política. Así que rehuyan, desconfíen de quien les diga no politicemos. Y dos, criminalizar a las víctimas. Eso también lo harán. Le pasó a Natal Pilar Manjón de forma salvaje y miserable en el 11M. Le pasó a las víctimas del accidente del tren de Albia de Galicia. También otra comisión de investigación que se hizo en este Congreso. Todas esas criminalizaciones las ha hecho el mismo partido político. Deshumanizar a las víctimas. Intentar vincularlas con partidos políticos que evidentemente no son el suyo. Les aviso que eso pasará. Seguramente ya lo saben. Seguramente ya lo están sufriendo. Esas dos cosas pasarán. Y yo lo único que le puedo... Le doy mi palabra de que intentaremos, desde mi grupo parlamentario, denunciarlo y señalarlo. Y permítame intentar ayudarles. Yo no sé si usted hoy quiere contestar preguntas o no, o ustedes quieren contestar preguntas o no. Yo sí tengo dos, por si tiene a bien contestarlas. La primera es ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Más allá de buenas palabras, todo hermoso, bonito, y aquí estamos para lo que sea. No, ¿qué necesitan concretamente? ¿Qué necesitan que preguntemos concretamente a los responsables? Porque esto tiene nombre y apellidos. Lo que sucedió tiene nombre y apellidos. Que llovió en un solo día más que en años, sí, es cierto. También el cambio climático tiene responsables. La emergencia climática tiene responsables. Pero a nadie se le escapa que hay responsabilidades, incluso homicidas, penales, en todo esto. Y la segunda pregunta que le tengo que hacer es ¿cómo calificaría la actuación del Govern de la Generalitat Valenciana desde el minuto 1 o minuto 0, desde el segundo pacharán del señor Mazón en el Ventorro hasta el día de hoy? Desde su dimisión, desde su discurso miserable, hasta presentarse en un funeral en el que la gente, los familiares le pedían que no se presentara como si fuera un psicópata. Esa es la pregunta que le tengo que hacer. Y nada más. A partir de aquí, pues repito, intentaremos ayudarles, intentaremos estar a su lado, pero de verdad, incluso incomodando. Nosotros incomodaremos,
Y sabemos el coste de esto, yo me lo sé de memoria. El coste de esto, ya se lo adelanto, a ustedes también les pasará. Son artículos de periodistas supuestamente imparciales diciendo que somos unos salvajes y que estamos aquí haciendo un espectáculo y que esto es un circo y que todo es política. Bueno, pues si ese es el coste, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Tiene la palabra ahora por el grupo parlamentario. Tiene la palabra ahora por el grupo parlamentario. Me preguntaba el señor Rufián qué necesitamos. Evidentemente, mucho más que buenas palabras. Necesitamos apoyo real. Que los grupos políticos no tengáis miedo. Que no hagáis cálculos electorales para defendernos o no defendernos. Evidentemente, estamos sufriendo lo que ya me decía de si estamos politizados o no estamos politizados. Evidentemente, la política es todo. Lo que no es todo es el partidismo. Yo, que he estudiado trabajo social, que conozco los movimientos sociales, las decisiones políticas cambian el devenir de nuestra vida. Con lo cual, hablar mal de la política es hacer un flaco favor a la democracia. Por lo tanto, necesitamos ayuda real. No solamente eso, buenas palabras. ¿Cómo calificaría el gobierno de la Generalitat Valenciana? Desde el minuto 1 hasta su dimisión. Desde el minuto 1 de que ocurrió, a ver, las cosas no ocurrieron el día 29, ocurrieron el 28 y el 27, porque la EMET estaba dando avisos. De hecho, yo hablé con mi padre en mi casa el día 27, domingo, que era el día que habían cambiado la hora. Nunca olvidaré ese día. El día 28 lo tengo en blanco, porque era un día tan anodino que no consigo recordarlo por mucha sesión psicológica, porque no querría perderme ni un minuto de los últimos días de mi padre. ¿Cómo lo describo? Con palabras educadas. Pues lo describo infame, que nos han intentado decir que estamos instrumentalizados. O sea, tener criterio propio, radiografar un hecho, no es estar politizados o no es formar parte de ningún partido, sino, pues eso, tener criterio propio. Somos ciudadanos de primera, de un mundo de primera, de un país de primera, y solamente faltaría que nos arrebataran tener nuestro criterio. Y no lo voy a permitir. Mis padres me educaron para ser una mujer valiente, para tomar decisiones propias, y eso es lo que he hecho. Desde el momento en que encontré a mi padre, tenía clarísimo que mi padre no había muerto, que lo habían asesinado, y hice lo que pensaba que querría mi padre: ponerme al frente de una lucha. Y esta lucha nada más que he hecho que empezar. Y me da igual que me digan que si soy de esto, que si soy de aquello. No soy de nadie. Soy el fruto del dolor. También querría decir que, bueno, pues que ayer se marchó de la peor manera posible. No puedo entenderlo. Creo que ayer estuve viendo un rato, cuando llegamos al hotel de noche, un programa de televisión donde habían contertulios de todo espectro político, y todo el mundo estaba de acuerdo. Había maneras muy elegantes de irse, y eligió la peor. Eligió el no nombrar a las 229 víctimas, eligió victimizarse, el victimario eligió victimizarse, comprometió a la corona diciendo que estaban de su lado. No, en el momento en que la corona estuvo de acuerdo en que no estuviera en esa recepción privada, si ya no estaba acabado, acabó de estarlo. El día del funeral, primero se lo pedimos, luego se lo exigimos que no estuviera. No nos han escuchado, nos han menospreciado. La sociedad civil, como él nos dijo el día 22 de septiembre, no somos sociedad civil, somos mucho más. Somos familias organizadas, somos familias dolentes, como se llama en la nuestra tierra. Y bueno, paso a otra pregunta. Me ha preguntado el señor Gil Lázaro, compartimos apellido, usted de primero, yo de segundo, que qué me parece las obras que están por realizar. Pues evidentemente me parece que se tendrían que haber realizado. He hablado con muchísimos expertos, podría haberle hecho un listado, no sé si lo llevo por aquí porque lo comentaba en otro foro con las familias, porque vamos a hacer mesas de expertos. Los expertos también, cada uno tiene sus ideas. La ley de Huerta no ha tenido nada que ver
con todo esto. Por cierto, en nuestra zona, la Horta Sud, solamente queda Sud, porque Huerta prácticamente no queda nada. Eso también, las personas que conocemos la tierra, creo que el señor Sánchez Pérez, creo que somos de la... Usted creo que es valenciano. No sé si conoce la comarca del Horta Sud, me dará la razón que solamente queda Sud. Los expertos con los que hemos tratado, ingeniero de caminos, canales y puertos, biólogos, bueno, de todo tipo. Todas las obras esas obras famosas que estaban metidas en el cajón del 21 y de años y años y años atrás, de otras legislaturas, de otros colores políticos, no voy a entrar, no hubieran servido nada más que para paliar mínimamente, porque no me acuerdo ahora cómo se llama el término este de retorno, tiempo de retorno, no tenía nada que ver con lo que sucedió ese día. Pero es que era tan fácil avisar. Es que no estamos pidiendo que fueran a Marte o a Júpiter y volvieran. No, estábamos diciendo un aviso a tiempo, un aviso, no el 29, sino el 28 o el 27, como sucedió con la Dana del 19 en la Vega Baja. Que era otro partido político, es que nos da igual. Es que nosotros estamos hablando del cap del Consell. Nos da igual que se llame Ximo Puig, que Carlos Mazón, o el siguiente si se va a llamar Pérez Llorca, o como se llame, o María José Catalá. Nos da exactamente igual cómo se llame el cap del Consell. Unos tendrán unas preferencias, otros tendrán otras. Nos da igual porque en nuestra asociación hay familias, por cierto, las familias que les han votado a ustedes están muchísimo peor que los que no les han votado. También hay que decirlo. Que ¿cómo calificaría la actuación del Gobierno de España? Con las muertes las calificaría como que no han tenido absolutamente nada que ver, porque ya le digo con todas las horas, lo que pasó los días siguientes. Cada uno tendrá su opinión, todo es mejorable, evidentemente, y espero que aquí también se tomen las medidas oportunas para que todo eso mejore. Eso lo hemos tratado en Bruselas, que no pueden haber distintas interpretaciones de quién tiene que pedir el nivel 3 y demás. De todas maneras, ayer en su intervención el señor Carlos Mazón dijo que no pidió el nivel 3 porque el líder de su partido le dijo que no la solicitara. Tendría que aclarar por qué dijo que eso. No recuerdo si el señor Sánchez Pérez me ha hecho una pregunta, pero sí que ha hablado de las infraestructuras necesarias y del Plan Sur de Valencia. El Plan Sur de Valencia salvó a Valencia, pero nos ha condenado al Horta Sud, como muchísimos de los expertos con los que hemos tratado. Así nos lo han hecho saber. Y bueno, una vez más, quería agradecer el tono, quería agradecer la predisposición de todos ustedes a ponerse a nuestra disposición, pero espero que esa predisposición sea real y no cara a las cámaras que hoy están aquí, que espero que se pongan en contacto conmigo. Yo el día 14 de marzo, viernes 14... Buenos días, señora Álvarez. Creo que hablo en nombre de toda la buena gente de esta Cámara cuando le agradezco no solo su presencia, sino que le agradezco de corazón su testimonio y la valentía y las palabras y la verdad que usted hoy ha dicho aquí. Todos aquí tendremos seres a los que queremos, seres con los que nos gustaría envejecer, a los que nos gustaría acompañar y cuidar. Son amigos, parejas, hermanas, padres, abuelas, y a ningún ser humano le debería costar ni siquiera un poquito imaginar el dolor de quien en un abrir y cerrar de ojos lo pierde todo. Es tanto dolor, tanto sufrimiento, que nada puede compensarlo. Y todo lo que digamos aquí seguramente sea redundante y seguramente esté de más. Pero ese dolor incluso puedo imaginar que se multiplica cuando sabemos que las vidas se pierden a consecuencia de una negligencia política. ¿Quién sabe cuántas de esas 229 víctimas se podrían haber salvado si hubieran recibido un simple mensaje de móvil a las 2 de la tarde y no a las 8:11? Lo que podemos hacer desde las instituciones, lo que podemos hacer los representantes de la soberanía popular, es acompañar ese dolor.
entenderlo, ponernos a su disposición y demostrarles aquí, en esta comisión, a las personas que están sufriendo, que podemos obtener para ellas verdad, justicia y reparación. Desde las instituciones debemos garantizar que haremos tanto como nos sea posible para poner luz en lo que es ya una noche desde hoy y de hace un año que sabemos que a las familias les parece ahora mismo interminable. Aquel 29 de octubre la DANA cegó la vida de 229 personas, pero dejó muchas más víctimas, como vemos aquí. Todas las que siguen con el dolor, con la incomprensión de haber perdido a sus seres queridos por una negligencia política. Aquel desastre, como usted ha dicho, señor Álvarez, no fue solamente un fenómeno meteorológico y, por tanto, inevitable, algo que no se puede controlar. Y esta comisión, por ello, debe también determinar las responsabilidades de los que ignoran los efectos del cambio climático y no se preparan para ellos, los que permitieron la construcción y la especulación en ramblas potencialmente inundables y, sobre todo, tiene que determinar la actuación negligente del Gobierno valenciano. Ayer el presidente Mazón efectivamente presentó su dimisión. En realidad no la presentó él, no le quedó otra. Ha sido toda la sociedad valenciana, han sido especialmente las asociaciones de víctimas las que, con la movilización continua, la presión social, le han enseñado la puerta. Mazón se fue tarde ayer y se fue de forma indigna. Dedicó solo 2 minutos a las familias de las víctimas y 18 a justificarse y a victimizarse. Pero desde mi formación, desde Podemos, queremos dejar clara además una cosa. La dimisión de Mazón no basta. Hay muchos otros responsables políticos que tienen que caer también y que seguramente, junto con Mazón, tendrán que acabar en la cárcel. De nada sirve que ahora Mazón se vaya y que haya un intercambio de cromos con Vox para que haya otro presidente de la Generalitat y que se continúen las mismas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos de emergencia, las mismas políticas que niegan el cambio climático, las mismas políticas de especulación inmobiliaria que permiten construir donde nunca se debería haber construido. Tiempo habrá en esta comisión para analizar todo ello y le prometo que nosotros vamos a hacer todo lo posible, todas las preguntas para que la verdad salga a la luz. Pero hoy no me quiero extender más, el mensaje tiene que estar muy claro y el mensaje que les queremos decir a las víctimas, a las asociaciones de víctimas, es que no vamos a dejar solas, no vamos a soltar la mano. Donde estéis vosotras, estaremos nosotras. Y con vosotros y vosotras estará toda la buena gente, y es mucha, que no quiere olvidar y que sabe que el pueblo valenciano, como dijo una de las afectadas en una entrevista reciente, es ahora mismo una sociedad en duelo colectivo, pero solo podrá salir de ese duelo si hay verdad, si hay justicia y si hay reparación. Nos tenéis aquí para todo lo que necesitéis y os pedimos que seáis exigentes en reclamar aquello que os pertenece, ayuda, comprensión y, sobre todo, respuestas. Nada más y, de nuevo, muchas gracias de corazón. Gracias, señor Serna. Sería el turno del Grupo Parlamentario Vasco, pero creo que no hay nadie en este momento. Le tocaría intervenir al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Señor Otero, tiene la palabra. Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Buenos días, bienvenida señora Álvarez. Yo quería empezar haciendo mi más sincero agradecimiento por su testimonio, por la valentía de venir a contar su historia y también la historia, aunque sea brevemente, de su padre, Manuel el Barber. Quisiera creer también que comprendemos su dolor, aunque nos resulte imposible siquiera arañar la profundidad del mismo. Y quisiéramos también mostrar nuestra solidaridad con usted, que comparece, y por extensión con todas las víctimas y con todas las afectadas. Nosotros partimos en esta comisión desde el convencimiento de que con ustedes se ha cometido una enorme injusticia, y no solo eso, sino también una ilegalidad de consecuencias devastadoras. Ustedes tenían derecho, y así lo decía la ley, a ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las actuaciones previstas para hacerle frente, y ustedes tenían derecho a recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir, derecho que evidentemente no se ejecutó y provocó destrucción y provocó muertes. Quería mostrar también el agradecimiento desde nuestro grupo por la perseverancia y por la constancia en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y la búsqueda de responsabilidades. Y entendemos que esto ha sido algo
que ha sido decisivo en la dimisión que vimos ayer del presidente Mazón, una dimisión indigna, una indignidad que ha sido su constante durante todo este año. Y lo entendemos como una victoria social, una victoria de su perseverancia. Nosotros expresamos empatía también como pueblo. Euskal Herria pasó en su día, en el 83, por unas terribles inundaciones. Hubo también decenas de personas fallecidas y sabemos que es un mal trago terrible como sociedad, más allá de lo individual. Queríamos también dejar clara una diferenciación entre lo que es un fenómeno extremo, como fue la Dana, más vinculada tal vez a las causas naturales, aunque esto habría que matizarlo por el cambio climático, pero decía que queremos diferenciar el fenómeno extremo de lo que es una catástrofe que evidentemente está más vinculada a la gestión del antes, del durante y del después. Quisiéramos que se ponga a luz a una gestión que entendemos negligente, como decía, en el antes, en la prevención, en el durante y también en el después, porque entendemos que ha estado llena de ineptitud, ha estado llena de incompetencia y sobre cuyo detalle se interesará esta comisión. Y pondremos especial atención a lo que en emergencias llamamos esos momentos, esos minutos, horas de oro, aquellos momentos en los que realmente se pueden evitar gran parte de las peores consecuencias. En ese sentido, tenemos una preocupación inmensa por cómo se gestionó la Dana en los primeros momentos. Y a partir de ahí, queríamos decirle a usted y también dejarlo claro para las siguientes comparecencias cuál va a ser el papel de Euskal Herria Bildu en esta comisión, ¿no? Y básicamente va a ser atenernos al plan de trabajo. Tenemos un plan de trabajo en el que vamos a recabar muchísima información y van a pasar muchísimas personas, empezando por las víctimas y a partir de ahí pasando por todo tipo de responsables. Nuestro papel va a ser escuchar los testimonios, nuestro papel va a ser analizar lo sucedido desde el rigor y nuestro papel también va a ser anotar esto y hacernos cargo de las peticiones y de las consecuencias que hay hacia futuro, ¿no? Y por supuesto, cómo no, apoyar las medidas que estén vinculadas a la reconstrucción, así como otras de índole organizativa, de medios, etcétera. Y también quería dejar claro para lo que no va a estar Euskal Herria Bildu en esta comisión. Desde luego no va a estar para decidir por los y las valencianas, sino más bien para atender a sus peticiones. No va a estar en ningún caso ni para fomentar ni para enredarnos en el morbo, y desde luego tampoco vamos a estar para jugar a un y tú más y tú peor. Y a partir de aquí les invitamos, y ya se ha dicho, le invitamos a ser exigentes, les invitamos a pedir, a contar el detalle de lo vivido y a partir de ahí ser completamente exigentes con nosotros para que podamos hacer el trabajo necesario para que en los próximos eventos extremos estemos todos mejor preparados. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Otero. Señora presidenta, señoras y señores miembros de la mesa de la comisión, señorías, comparezco ante esta comisión de investigación como hija de víctima y como presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre, y en nombre de todas las personas que perdieron a un familiar el 29 de octubre de 2024 y que forman parte del colectivo al que represento. Agradezco la oportunidad de dirigirme a este órgano y aporto mi testimonio con el mismo deseo firme de verdad, justicia y reparación que anima a todas las familias que sufrieron la pérdida de un familiar. Esta comisión, que nació a pesar de los votos en contra de algunos partidos, tiene un nombre largo, tan largo como profundo es nuestro dolor. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer no solo su creación, sino el orden de las comparecencias. Que las víctimas seamos las primeras en hablar ante ustedes, ante el mundo entero, nos hace recuperar la confianza en las instituciones y sentirnos un poco más cerca de conseguir justicia y reparación para quienes perdieron la vida el 29 de octubre de 2024. Otras comisiones nos negaron el derecho a contar la verdad de lo que nos ocurrió y solo las protestas de la opinión pública les hizo rectificar. En el Senado nos han citado y ante la Diputación de Valencia comparecimos en el último momento. Pero aquí se pone el foco en lo que realmente importa, las personas. Gracias, señorías. Llegamos aquí 371 días después de esa Dana, de una Dana que no se podía evitar, de una lluvia que, ya lo canta Raimon, en nuestro país no sabe llover. Eso lo sabíamos. Lo que no podíamos imaginar era que nuestros gestores tampoco sabían gestionar. La lluvia, dice Raimon, no va a la escuela. ¿Quién la llevará? ¿Quién le dirá cómo tiene que llover?
pero nuestros gestores, nuestros políticos, sí fueron al colegio, sí fueron a la universidad. Sí tenían las herramientas, no para decirle a la lluvia cómo tenía que llover, pero sí para decirnos a nosotros cómo teníamos que salvar nuestras vidas, cómo ponernos a salvo. Eso es lo que tienen que investigar en esta comisión. Una comisión que no tendrá validez legal, que no servirá para condenar a nadie, pero que si sirve para tomar medidas que mejoren los efectos de esos fenómenos adversos en el futuro, ya habremos avanzado y habrá servido para algo todo el esfuerzo. El suyo, por poner en marcha esta investigación que pretende ser exhaustiva, y el nuestro, el de las víctimas, por enfrentarnos de nuevo, como cada día, al dolor de tener que exigir justicia para nuestros muertos. Carlos Mazón anunció ayer su dimisión. ¿Aminora eso nuestro dolor? Sinceramente no. La muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer, igual que cada día. Pero el máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa a un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo, heridos y muertos. Es un alivio. Es un alivio moral y una victoria social. Es la prueba irrefutable de que las personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, salir a la calle a manifestarnos, mantener vivo el recuerdo y la dignidad, es capaz de cambiar el mundo. Mazón no será más Chens honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca. Y lo hemos conseguido nosotros, la sociedad civil, como él nos llamaba, y quienes sin serlo nos han apoyado desde el principio. Decía Dante Alighieri, quien sabe de dolor, todo lo sabe, y nosotros sabemos. Sabemos que cuando se habla de esos fenómenos adversos, no nos tenemos que referir a la dana, ni a la lluvia, que por no saber llover en nuestros pueblos, en el mío, ni llovía. Los fenómenos adversos son los que nos llevaron a las más altas esferas a la política de nuestra comunidad, de la Generalitat Valenciana, a personas que no sabían gestionar las emergencias. A nuestros familiares no los mató el clima, nosotros bien lo sabemos. Los mató la mala gestión, los mató la falta de respeto por la ciencia, los mató la falta de previsión, los mató una alerta que cuando llegó ya habían muerto. Murieron 229 personas en Valencia, más las 6 de Letur, más una en Mira, más otra en Almería. Pronto se contabilizarán a 4 personas más que fallecieron como consecuencia de la nefasta gestión. 229 personas, no cosas, personas con pasado, con futuro, con proyectos, con decepciones, con padres, con madres, con hijos, con parejas, con amigos, con mascotas. Animales también murieron, tampoco son cosas. Me llamo Rosa Álvarez, pero también me llamo Julio, Hassan, Eva, Resma, y Janine, y Javier, y Cándido. Me llamo Rosa y tengo 50 y tantos, pero también me llamo Angelina y tengo 3 meses, y me llamo Scarlett y aún no he nacido, pero ya he muerto. Compartimos la misma herida, la de la dana, sí, pero sobre todo la de la incompetencia, la ineptitud de quienes deberían protegernos y no lo hicieron, y sobre todo la de la falta de humanidad de quienes solo son hombres y se sienten tan por encima de los demás que ni siquiera han pedido perdón. Mi padre se llamaba Manuel y era barbero, pero también tiene otros nombres, otras profesiones, otra historia que al final es la misma historia, la de una persona que no debía morir esa tarde ni esa noche. Mi padre no tenía que haber muerto, no quería morir. Ese día se había puesto la vacuna del COVID. Estaba febril y quiso acostarse pronto, y se protegió de la lluvia que podía caer, aunque aquí todavía no llovía. Puso tablones en las puertas, que es lo que hacemos en nuestros pueblos siempre que llueve o que amenaza lluvia. Mi padre no quería morir ese día no sabía que iba a morir. Y miren que seguramente mi padre pensó en la muerte muchas veces. ¿Cómo no hacerlo? ¿Tienen ustedes parejas, maridos, mujeres, compañeros? No me contesten, solo piensen en ello. Y ahora imaginen que les pierden, que se mueren, que les dejan solos cuando la vida todavía es una promesa que se tiene que cumplir. Eso le pasó a mi padre, a Manuel, el barbero. A mi padre se le murió su mujer, a mí se me murió mi madre. Me imagino ahora lo cuesta arriba que debió hacérsele la vida, con solo 54 años y una hija de 26, yo, su única hija. Y sin embargo mi padre sacó fuerzas y con sus fuerzas me ayudó a salir adelante. Me ayudó a no caer porque nunca se es lo suficientemente mayor para perder a una madre. ¿Cuánta falta hacen, verdad? Me dio los valores que ahora tengo. Me enseñó a ser buena persona, empática, justa y valiente, también valiente. Y no con palabras, con hechos. Mi padre era una buena persona, pero no lo digo porque sea mi padre, sino porque lo era. Era generoso. No quiero endulzar su imagen, quiero recordarlo tal y como era. Y que todo el mundo que piense en él no le piense como un número, una cifra más. Reducirlo a eso sería matarlo otra vez. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar? Mi padre leía prensa en papel todos los días y oía la radio y conversaba con todo el mundo que se encontraba. No tenía internet, prácticamente no veía la televisión, barría la calle al menos 2 veces al día. Mi padre diseñó las puertas de su casa, unas puertas de hierro de forja. Y por una burla del destino, su obsesión eran las inundaciones, lo que hizo que patentara varios sistemas contra las inundaciones y las envió a todo tipo de organismos oficiales.
La única fecha importante en el calendario de mi padre desde el fallecimiento de mi madre era el 21 de agosto, mi fecha de nacimiento. Todos los años, a las 6 de la tarde, la hora en la que nací, me llamaba. Este 21 de agosto, a las 6 de la tarde, se me rompió un corazón que se rompe con frecuencia cardíaca cada vez que late. Pero también con frecuencia cardíaca cada vez que late me recuerda que tengo que seguir luchando para que la muerte de mi padre y de todas las víctimas ni quede impune ni sea en vano. Mi padre era de esos padres que no tienen WhatsApp en el móvil. Cuánto me alegro ahora de haberle llamado y haber hablado con él en tantas veces. Lo que me hubiera perdido si hubiera tenido WhatsApp. Su voz, no quiero que se me olvide nunca su voz. Y tampoco quiero olvidar ese día en el que vi entrar rápido en la casa y salir igual de rápido con un televisor portátil rojo de la época en la mano. Incrédulas, mi madre y yo vimos cómo se lo regalaba a un cliente de la barbería, uno de los primeros migrantes árabes que vinieron a Catarroja. Cuando le preguntábamos por qué, nos dijo que nosotras teníamos 3 televisores y él ninguno, y que sus 2 hijos pequeños no podían ver los dibujos animados como hacía yo. Qué orgullosas nos sentimos ese día y hoy al recordarlo. ¿Cómo no empatizar con el resto de los seres humanos con un padre así? Mi padre era mi referente, de quien aprendí todo lo que sé. Disculpad. Tranquila. Vamos bien de tiempo, no te preocupes. A cocinar no me enseñó, porque no quiso, no hacía falta. Mi padre todos los días nos hacía la comida. Le gustaba cuidarnos, mimarnos. Ese martes 29 nos hizo puchero, lo que para muchos de ustedes es el cocido. Al día siguiente nos tocaba comer arroz al horno, con parte de ese plato que es el favorito de mi hija. Pero no hubo día siguiente, ni sobras, ni arroz, ni más Manuel el barber, ni más mundo tal como lo conocíamos. No hubo más charlas que mantener, ni más fotos que enseñar, ni más planes, ni más proyectos, ni más paseos con Kira, la perra que compartíamos y que todavía espera verle aparecer. Como nosotros, por no haber, les diría que desde ese momento no hubo ni un instante más de felicidad. Mi padre no era un número, era un hombre que tuvo la muerte más horrible que ustedes sean capaces de imaginar, arrastrado por un agua que corría a más de 50 kilómetros a hora, ahogado en el barro, perdido en el lodo durante horas. Yo le llamé para decirle que el Barranco del Pollo se salía a las 18:55 porque una amiga nos avisó. No le dimos una excesiva importancia porque ya se había salido en otras ocasiones. Incluso él, en la última reforma de la casa, la subió 2 escalones para evitar que el agua entrase y dañase el suelo. 3 minutos justo después me llamó para decirme que había puesto los protectores en las puertas y se iba a acostar. Era muy pronto, pero ya les he dicho que mi padre tenía planeado vivir muchos años en las mejores condiciones posibles y ese mismo día se había puesto las vacunas del COVID y de la gripe y se encontraba algo febril. Evidentemente nunca llegó a acostarse. Todo empezó a empeorar por minutos. Aquello no era una barrancada como las que conocíamos. No iba a ser suficiente con los tablones en las puertas. Empecé a llamarle, pero no lo cogía. Era lógico, no podía atender las llamadas con todo lo que estaba sucediendo. Mientras, Eduard, su yerno, y su única nieta, Aitana, estaban intentando ir a por él, a rescatarlo, traerlo a nuestra casa, a un lugar seguro, en una 3ª planta. Pero solo pudieron llegar a la esquina de enfrente. El agua, la fuerza del agua se lo impedía. Mi marido y mi hija me llamaban, y yo a ellos, desesperados, sin saber qué hacer y cómo acceder a la casa. Al final, pude hablar con mi padre a las 8:05. Fue una conversación agónica que jamás olvidaré y jamás podré perdonar a los responsables que permitieron que esa situación sucediera. Mi padre estaba ahogándose y yo le pedí que se subiera a la terraza y lo intentó, pero no podía abrir la puerta del patio porque el agua la bloqueó. Le dije a Aitana, mi hija, y a Eduard, mi marido, que estaban yendo por él, y mi padre no para de decir: la chiqueta que estorne, la chiqueta que estorne. Si mi padre me quería a mí, no pueden imaginar el amor que tenía por su única nieta. O a lo mejor sí, si tienen ustedes nietos, o si tienen la suerte que no tiene mi hija, y sus abuelos todavía viven. Llorábamos los dos, chillábamos de horror, hasta que se cortó la llamada. Fue la última vez que hablé con mi padre. En ese momento me llamó mi marido, porque Aitana quería cruzar como fuese, pero era imposible, y me pidió que le dijera algo, que la convenciera para volver a casa, porque si no, el agua se los iba a llevar, a los dos. ¿Saben lo que hice? Lo único que pude hacer, para que se volvieran, mentir. Que el yayo se había subido a la terraza, le dije, y que estaba a salvo. Y Aitana no se lo creía. ¿Seguro? ¿Seguro?, me preguntaba. Y yo le prometí que sí. Mentí a mi hija para salvarles la vida, porque si mi hija hubiera insistido en ir a por su abuelo, si mi hija y mi marido se hubieran quedado unos instantes más en esa esquina, mi realidad hoy sería infinitamente peor.
Dentro de un momento podrán escuchar las palabras de Dolores, no voy a decirlas por ella, pero las van a escuchar representantes de todos los partidos, incluidos los que han sostenido a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana, incluidos los que niegan el cambio climático, incluidos los que, mientras televisiones de todo el mundo conectaban con una manifestación multitudinaria que recordaba que hace un año de esas muertes evitables, permitían que la televisión autonómica valenciana emitiera una corrida de toros de 1997, incluidos los que permiten que se ningunee a las víctimas, que se nos cargue con la responsabilidad de que si no se nos ha recibido en la Generalitat ha sido porque no hemos querido, incluidos los que han cobijado a políticos que han dicho que si era verdad que había cambio climático, si era verdad, sería mejor para el turismo porque la temporada duraría más, o que las personas que habían fallecido tratando de poner a salvo sus coches no tenían claras las prioridades. Les hablaba antes de la mentira que les dije a mi hija. De esa mentira a veces, que esa mentira a veces no me deja dormir. Y sé que hizo lo correcto, pero no puedo concebir que los responsables de la gestión grosera y negligente, no lo digo yo, que también lo pienso, lo dijo la instructora Nuria Ruiz Tobarra, duerman tranquilos. Victoria Sánchez también mintió esa noche, ella su pareja, Cándido Molina. Yanín llamó a su madre. Está entrando mucho agua en el coche, me ahogo, le dijo. Su madre se llama Mari, y de un plomazo, Mari perdió a su hija, que tenía 26 años, y a su nieta, a la que le faltaban 2 meses para nacer. Esa noche, señorías, el 112 colapsó. Pueden imaginarse la angustia de las víctimas, de todas las miles de personas que se quedaron aisladas en las carreteras, encima de los coches, dentro de los garajes, en ascensores, en plantas bajas, en sus lugares de trabajo. La angustia de las personas que estaban a salvo, pero no sabían dónde estaban sus seres queridos. ¿Qué le hubieran dicho ustedes a Candy, a mi hija, a mi padre? ¿Qué les hubieran dicho ustedes a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, si le hubieran llamado llorando, desesperados, sabiendo los dos que sería la última llamada? Yo no sé cómo hubiera vivido mi padre si hubiese sido yo la que hubiese muerto, pero sí sé lo que hubiera hecho. Hubiera luchado por mí, hubiera luchado por mi muerte igual que luchó por mi vida. Por eso, si algo tuve claro desde el principio, fue que teníamos que estar unidos, que una persona sola no puede hacer demasiado, pero que muchas personas juntas pueden hacer mucho. El 9 de diciembre de 2024, el Arzobispado de Valencia organizó una misa en la Catedral en memoria de las víctimas. Fue polémico, quizá lo recuerden. Algunos familiares no quisieron entrar en el mismo lugar que los responsables de la muerte de sus seres queridos. ¿Querrían ustedes? Pero yo fui, con un objetivo, conocer a otras víctimas, a otras familias, a otras personas atravesadas por el mismo dolor que me atravesaba a mí y a todos los que habíamos perdido a un padre, a un familiar. En Valencia, cuando alguien muere, se suele decir que ha faltado, no que ha muerto. A nosotros nos faltan 229 personas. A nosotros nos duelen 229 vidas. Por eso fui a ese acto. Los reyes, Felipe y Leticia, se acercaron después. Me dieron el pésame y estuvimos un rato hablando. También a ellos les agradezco la humanidad y la empatía que han demostrado a lo largo de este año. Los periodistas se acercaron rápido a preguntarme qué me habían dicho, cómo me había sentido, quién era yo, y yo entonces vi una oportunidad. Respondería a sus preguntas y ellos me ponían en contacto con otras víctimas a las que hubiesen entrevistado. Así surgió el germen de lo que hoy es la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre, que actualmente es la que aglutina a la mayoría de las familias que han perdido a un ser querido o que arrastren graves consecuencias físicas desde la catástrofe, amputaciones, enfermedades. Nosotros no tocamos daños materiales. Sé que lo saben, pero dejen que les diga cómo se murieron todas las personas ese 29 de octubre. Desde el primero, arrastrado por el agua desbordada de una rambla del río Magro, a las 9 de la mañana en Benimodo, hasta las decenas que murieron antes de que la alerta sonase a las 20:11 de la tarde ese día. Murieron dentro de sus coches volviendo del colegio. Nadie les dijo que no fueran, o yendo o viniendo de trabajar, porque nadie les dijo que no fuesen o viniesen de trabajar. La decisión quedó al criterio de cada cual. Hubo empresas que les dejaron ir antes a casa y otras que no. Unas que les permitieron teletrabajar y otras que no, porque no hubo nadie que les avisara ni les diera directrices. Murieron dentro de sus casas, en las plantas bajas. ¿Saben quiénes viven en esas casas, en los pueblos? Personas mayores, sobre todo, pero muchos que no pueden subir escaleras o que viven en la misma casa en la que nacieron. Murieron sin poder subir al piso de arriba, el que lo tenía, porque la fuerza del agua impedía abrir las puertas, o las derribaba con una fuerza descomunal, y los sacaba de allí. Así murió mi padre. Murieron dentro de ascensores que se quedaban parados, y se llenaron de agua con ellos. Murieron en los garajes tratando de poner a salvo su coche, porque ellos, señorías, no tienen coches oficiales, ni chofers, ni escoltas. Algunos de ustedes, como políticos, sí. Ellos y ellas, no. Murieron intentando salvar a personas arrastradas por la corriente o siendo arrastrados por la corriente porque no había nadie que les pudiera ayudar. Murieron igual guardias civiles, policías que personas sin formación que no dudaron en arriesgar su vida y perderla para ayudar a los demás. Murieron ancianos en residencias de mayores
con sus vidas en las manos de auxiliares que tuvieron que decidir a quienes salvaban y a quienes condenaban a morir. Esas personas, a día de hoy, están devastadas emocionalmente. Murieron parejas en las que uno podía haberse puesto a salvo, pero no quiso dejar al otro que no se podía mover. Murió una madre que no se separó de su hijo en silla de ruedas. Murieron niños y niñas arrebatados en los brazos de sus padres, que intentaban mantenerles a salvo. Algunos de ustedes son de mi tierra. Puede que tengan la desgracia de saber de qué les hablo. Pero sinceramente espero que me entiendan, que nos entiendan, sin tener que sentir ese horror que está aquí, desde que amanece hasta que anochece, mientras estás despierta y también mientras duermes. ¿Pueden imaginar, señorías, que alguna de esas personas fuera familia suya, que fueran sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, amigos, vecinos, conocidos, el repartidor que lleva los paquetes, el panadero que les vendía el pan, la profesora de sus hijos? ¿Se lo imaginan? En un momento me harán preguntas, pero dejen que les haga yo una. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué querrían ustedes? ¿Qué le pedirían a la justicia, a los políticos, a los responsables de esas muertes evitables? Pues eso mismo es lo que pedimos nosotros. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a usted, Rosa. Muchas gracias.